Hermanos, muy buenos días. Hoy, domingo 9 de agosto del 2020. El tema del día de hoy es el ciego de nacimiento. Así que hermanos, vamos por favor a Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan capítulo 9. Y vamos a leer 7 versículos, del 1 al 7. La palabra del Señor dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos a orar. Señor, otra vez agradecidos a ti, Padre, por escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, ábranos el entendimiento a cada uno. Que tu Espíritu me use, Padre, para poder llegar a cada uno de mis hermanos, Señor, a su Espíritu, para poder, Señor, entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, de todos los milagros de Jesús, este es el único que el Señor Jesús nos dice que este hombre nació ciego. La Biblia nos dice que Jesús pasaba por ese lugar y lo encontró. Juan capítulo 9, versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, esta es una historia asombrosa. Ver que Jesús, cuya vida corría peligro, los judíos, hermanos, estaban persiguiéndolo y lo acusaban por haber blasfemado contra Dios al decir que él conocía a Abraham. Hermanos, Jesús atraviesa el templo para escapar de los que estaban persiguiéndolo, pero al atravesar el templo, ve a un hombre ciego y sin que le importara la presión, sin que le importe lo terrible que sea la situación, arriesgando su vida, nuestro Señor Jesucristo se detiene, dice la palabra, y en la calma del momento dedica su tiempo para atender a este hombre que era ciego. Una de las cosas que uno nota al ver la vida de nuestro Señor Jesucristo es que Él siempre conservaba la calma durante la crisis. Él vivía una vida llena de presiones, pero la presión nunca parecía, hermanos, consumirlo. Él siempre estaba dispuesto o siempre estaba disponible cuando se le necesitaba. Este ciego de nacimiento necesitaba a Jesús. No se menciona aquí que el ciego le haya dicho algo al Señor. Él no llamó la atención de Jesús. Jesús lo vio, hermanos, y lo sanó, dice la palabra del Señor. Pero, ¿cuál fue el propósito de Cristo para curar a este ciego, hermanos? No era aliviar la ceguera o sanar tus ojos físicos solamente, sino que Jesús usa este milagro, hermanos, para llegar al corazón de este hombre. Él necesitaba saber algo de Dios. Y en el versículo 2 podemos ver nosotros a los discípulos que le hacen una pregunta a Jesús. Dice así el versículo 2,
Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, en vez de tener compasión del hombre, ellos se dejan ganar por la curiosidad y quieren resolver una cuestión teológica. Porque este hombre estaba ciego. ¿Por qué este hombre estaba ciego? ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Le preguntan a Jesús. Los judíos, hermanos, a menudo pensaban que todo efecto físico era una manifestación externa de un pecado. Los discípulos querían saber por qué este hombre estaba ciego. Ellos tenían alguna base para la pregunta, aunque el momento, hermanos, no era el más oportuno para preguntarle. Recordemos que este hombre era ciego de nacimiento y pensaban que su ceguera podía ser el resultado de un pecado. Pero miremos, hermanos, qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, dice la palabra del Señor, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno, hermanos, es responsable por sus propios pecados y debe cargar con el castigo por ellos. No podemos compartir nuestra culpa con otros, ni los otros pueden compartir la culpa con nosotros. Pero hermanos, hay una excepción a la regla y es aplicada, hermanos, a todo el mundo, a toda la humanidad. Un hombre puede cargar los pecados de otros y pagar el castigo por ellos para que los pecadores sean totalmente justos y puros ante los ojos de Dios. Y ese hombre es Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo Jesucristo puede quitar el castigo por los pecados de aquellos que acuden a él en fe. Los discípulos dijeron, Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nuestro Señor Jesucristo respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ah? Dijo Jesús. Este hombre había nacido ciego para que las obras de Dios puedan manifestarse en él, dice la palabra del Señor. Y ya llegando, hermanos, al final del capítulo, se ve a este hombre ciego solo. Miren lo que dicen los versículos 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces dice la palabra del Señor, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo cuando dijo, hermanos, he venido a este mundo para hacer ver a los ciegos?
Él estaba hablando de este hombre que era ciego y ahora ve. Y está hablando de personas que ven, pero que en realidad son ciegas o ciegos. Está hablando, hermanos, de los dirigentes religiosos, los cuales tienen vista, pero no pueden ver. Y no pueden ver espiritualmente lo que está pasando. Lo que le pasó, hermanos, a ese hombre ese día no fue tanto sus ojos abiertos y que pudo ver físicamente. Lo que pasó, hermanos, fue una curación perfecta. Que mediante el milagro sus ojos espirituales fueron abiertos y él comprendió quién era Jesús, hermanos. La Biblia dice claramente que le adoró y llegó a ser creyente. Qué gran testimonio, hermanos, es este. Y qué historia es ahora para nosotros. ¿Cómo es la obra de nuestro Dios el día de hoy? En el Antiguo Testamento, hermanos, no encuentro ningún milagro a un ciego que se le haga ver. No, he tratado de buscar. No hay un milagro como el que hizo Jesús. Y al leer, hermanos, el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles jamás pudo hacer un milagro de hacer que un ciego vea. A la verdad, hermanos, solo un acto parecido a esto se puede incluir en la lista, y es Ananías, que ayudó a Saulo en su ceguera temporal que le sucedió cuando Saulo se dirigía a Damasco. Hermanos, Jesucristo es el único que puede quitar las escamas de la ceguera en los ojos espirituales de cualquiera. Los apóstoles no pudieron salvar a nadie. Los pastores, hermanos, no podemos salvar. Solo Dios puede hacer eso. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está ilustrando el hecho de lo que hizo por este hombre físicamente. Es un cuadro que también representa lo que puede hacer espiritualmente. Él llegó a creer en Jesucristo y su ceguera espiritual fue curada. Hermanos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, eso es lo que nos pasa. ¿Sabían que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estábamos también nosotros ciegos, hermanos? Porque el que no conoce al Señor no tiene la capacidad para entender de verdad espiritualmente. Hermanos, ¿por qué predicamos el Evangelio? Porque solo Jesucristo puede quitar la ceguera espiritual que reina en el mundo y darnos la capacidad de ver la vida como debe ser vista. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios grande, Señor Dios todopoderoso, este mundo, Dios, te necesita, Padre. La mayor parte de este mundo, Señor, tiene ceguera espiritual. Ayúdanos, Dios, estamos capacitados para presentar tu Evangelio. Ayúdanos, Padre, a que podamos abrir nuestra boca, Señor, y anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias por este momento, Padre, que nos has dado, y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos, Dios nos bendiga.